Muy buenas tardes, estimados aprendices y colegas. Damos inicio a la última sesión en línea de nuestro proceso formativo. Vamos en este aprendizaje 4 a ver lo correspondiente a lo que es la evaluación del desempeño de los aprendices durante nuestro proceso formativo. Para esta actividad de aprendizaje 4 tenemos 3 actividades a desarrollar, que es el diseño del programa de formación parte 3, que es en nuestra plataforma de prueba, donde debemos configurar, crear y publicar una evaluación en línea, crear una carpeta de contenido para publicar el OVA que diseñamos en la actividad de aprendizaje 3 y una configuración del centro de calificaciones. La otra evidencia es un estudio de casos sobre un plagio que tenemos en unas actividades que nos envíen. Entonces, recordemos que ingresamos al botón de actividades, a la carpeta correspondiente, que es actividad 4. Allí encontramos nuestra guía de aprendizaje, donde nos indican el paso a paso de las actividades que debemos realizar. Entonces, tenemos una prueba de conocimiento que es muy sencilla, muy corta. Tenemos una evidencia de casos, un estudio de casos sobre evidenciando mis conocimientos, que es el caso donde el profesor Germán encuentra que se han plagiado las actividades. ¿En qué sentido? Entonces, el profesor Germán orienta un proceso formativo en un programa de formación sobre herramientas digitales. Los aprendices deben compartir una presentación sobre la importancia de las herramientas web 2.0 y adicionalmente la publicación de dicha presentación en una red social. ¿Qué pasa? El profesor Germán evidencia claramente que el aprendiz resulta con una actividad o una evidencia que ya ha sido enviada por un aprendiz en un programa de formación anterior. Entonces el profesor Germán no sabe qué hacer. Lleva 5 años siendo orientador de estos procesos formativos y nunca se le ha presentado esta situación. Entonces, es un caso que nos plantean donde nosotros debemos ubicarnos en la posición del profesor Germán. ¿Y qué nos preguntan? Entonces, ¿cómo solucionaría usted ese caso? ¿Cierto? Entonces, debemos dar dos respuestas a este caso. Entonces, ¿cómo usted, como docente, al verificar que le han enviado trabajos de actividades desarrolladas en programas de formación anterior, cómo resolvería usted ese caso? Y puede hacerlo desde 2 puntos de vista. Entonces, esa es la primera actividad. Entonces, un estudio de caso evidenciando mis conocimientos. La siguiente actividad es la actividad de nuestra plataforma de prueba. Buenas tardes, Johan. Entonces, las actividades de la plataforma de prueba. Entonces, como lo veníamos haciendo en la actividad 2 y en la actividad 3 de nuestro diseño del programa de formación, aquí ingresamos de igual manera con la misma dirección URL y el mismo nombre de usuario y la misma contraseña, donde debemos crear una prueba o una evaluación en línea
que debe ser una evaluación que equivalga a 50 puntos. Esta evaluación debe tener 5 preguntas de diferente tipo. Y cada pregunta debe tener una valoración de 10 puntos. Debe tener una retroalimentación y comentarios para las respuestas correctas e incorrectas. Además de crear esa evaluación, yo debo realizar una configuración en el centro de calificaciones. Debo crear una columna, debo crear un periodo y debo crear una vista inteligente. Bueno, entonces, ingresamos a nuestra plataforma de pruebas. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos diseñar? La evaluación. Entonces, ingresamos con nombre de usuario y contraseña, ingresamos al taller de prueba correspondiente y ya entonces estamos en el entorno de nuestra plataforma. Vamos a ir al menú, al botón o área de contenido de actividades. Cuando ingresamos allí, encontramos en el panel de opciones la opción de evaluación. Entonces vamos a desplegar las funciones, las herramientas que tenemos en evaluaciones y allí encontramos la de evaluación. Entonces vamos a darle clic para ingresar a esa opción de evaluación. Allí nos encontramos con este entorno, con estas opciones. Entonces vamos a crear la evaluación. Entonces le damos clic en la opción de crear. Cuando ingresamos a la opción de crear, entonces ya allí iniciamos a configurar nuestra evaluación. Entonces lo primero que nos va a preguntar es la información sobre esa evaluación. Entonces vamos a colocarle el nombre, que recordemos que para nuestra actividad todos los elementos que creemos en la plataforma deben llevar nuestro nombre completo. Entonces colocamos el nombre completo. Tenemos que realizar una descripción de la evaluación. Observemos que aquí nos pide una descripción y nos pide unas instrucciones. Entonces, ¿qué es la descripción? ¿En qué consiste la evaluación? Entonces, es una evaluación que va a medir, a sondear los conocimientos referentes al área la que ustedes hayan seleccionado según su temática. Y las instrucciones, como su nombre lo indica, es decirle al aprendiz cuántas preguntas son, cuánto tiempo tienen, si puede retrocederse después de haber respondido una pregunta, si sale pregunta por pregunta o si salen todas a la vez. O sea, indicarle qué debe tener él en cuenta desde el momento en que ingresa a la evaluación, durante su desarrollo y cuando la termine. Ya cuando hayamos terminado de redactar la información completa de la evaluación, vamos a darle clic en enviar. Y de allí nos envía a la pantalla donde vamos a iniciar a crear las preguntas. Entonces, en el panel de opciones, la primera opción que encontramos es crear preguntas. Entonces vamos a desplegar qué opciones tenemos. Entonces, si ustedes observan, tenemos más de 10 opciones de tipos de preguntas. Entonces, seleccionamos la pregunta que vamos a crear y allí ya nos ingresa para configurar la pregunta. Entonces, texto de la pregunta. Entonces, yo seleccioné una pregunta de verdadero y falso. Entonces, creamos el texto de la pregunta. Aquí las opciones quiere decir que si quiere que las opciones de la respuesta me aparezcan de forma vertical o de forma horizontal. Y posteriormente me aparece para seleccionar la respuesta verdadera o las posibles respuestas dependiendo del tipo de pregunta que hayamos seleccionado. Al darle enviar, antes de darle enviar, encontramos las opciones de los comentarios para la respuesta correcta y los comentarios para la respuesta
incorrecta. Entonces digitamos, redactamos estos comentarios y posteriormente, ahí sí, vamos a darle enviar y crear otro. Entonces, ¿para qué se utiliza esta opción de enviar y crear otro? Cuando yo quiero crear otra pregunta del mismo tipo. Entonces, por ejemplo, yo tengo en este momento una pregunta de verdadero y falso. Si quiero crear otra pregunta de verdadero y falso, simplemente le doy enviar y crear otro. Pero si voy a cambiar el tipo de pregunta, entonces simplemente termino de configurar mi pregunta de verdadero y falso, que es la que tengo seleccionada en este momento para el ejemplo, y le doy la opción de enviar. Entonces él automáticamente me envía a la opción para crear pregunta nuevamente. Démonos cuenta que aquí ya nos muestra la descripción de la evaluación, las instrucciones, cuántas preguntas van y cuántos puntos van. Y aquí nos muestra la pregunta que acabamos de crear. Pero entonces resulta que la puntuación total de mi evaluación es de 50 puntos, de 100 puntos, de 80 puntos. Entonces aquí en esta opción nosotros encontramos una casilla en blanco donde nos dice puntos. Entonces aquí vamos a colocar el total de los puntos que vamos a valorar en esta evaluación. Entonces en la guía creo que nos dice que son 50 puntos. Entonces vamos a colocar acá 50 puntos. Y vamos a seleccionar la siguiente pregunta. Entonces crear pregunta y desplegamos las opciones que ya las vimos en la explicación anterior. Seleccionamos la pregunta nuevamente, entonces el texto de la pregunta, su configuración y enviar. Cuando ya tenemos las 5 preguntas, tenemos todas las preguntas, verificamos el punto, la puntuación de cada pregunta y el total de los puntos de la evaluación, entonces vamos a darle la opción de aceptar para que nos cree la evaluación. Si ustedes observan aquí, al lado derecho de cada pregunta dice puntos y nos muestra los puntos de cada pregunta. Si ustedes consideran que cada pregunta debe valer 10 puntos, la dejamos así. O si queremos cambiar, entonces damos clic sobre esta pequeña casilla que está al frente de la pregunta y le cambiamos la puntuación. Damos la opción de aceptar cuando ya verificamos que está la puntuación total de la evaluación, repito, que están las 5 preguntas, que están bien elaboradas, entonces doy la opción de aceptar. Allí automáticamente ya me queda creada la evaluación. Entonces venimos aquí a donde está listado las evaluaciones que se han creado y me debe aparecer la evaluación. Y efectivamente yo para esta explicación creé una evaluación que se denomina prueba 1. Pero cuando ustedes la creen, les repito nuevamente, debe llevar su nombre completo. Entonces, después de que verifico que está creada, entonces ahí solamente está creada la evaluación. Ahora, ¿qué debo hacer? Configurarla para que el aprendiz la vea y configurar las opciones de cómo se va a presentar esa evaluación. Entonces, ¿cómo hago? Ya está creada la evaluación, perfecto. Entonces, voy nuevamente al menú de actividades o al área de contenido de actividades, ingreso a la opción de evaluaciones y allí me muestra este listado de las evaluaciones que están creadas. Si hay varias creadas, aparecerá el listado de todos, si no, solamente la que yo he creado. Entonces, la selecciono y le doy la opción de enviar. Cuando yo selecciono la evaluación y le doy la opción de enviar, me van a aparecer las opciones para configurar esa evaluación. Entonces, repito, después de que yo ya he creado la evaluación, debo ir nuevamente al menú, al botón, al área de contenidos de actividades, ir a la opción de evaluaciones y dentro de evaluaciones voy a encontrar el listado de mi evaluación creada.
la selecciono y le doy la opción de enviar. Entonces, si aquí nos damos cuenta, ya aquí me aparecen las opciones para darle la disponibilidad a la evaluación. Entonces, debe estar disponible para que el aprendiz la vea. Si deseo o no crear un anuncio indicándole al aprendiz que ya se encuentra publicada la evaluación. Si va a ser con un solo intento o varios intentos. Si usted le coloca varios intentos, entonces debe indicarle al sistema si va a promediar la valoración de la evaluación según los intentos presentados, o si va a dejar la valoración del último intento. Se le aplica finalización y establece cuánto tiempo debe tener esa evaluación. Entonces, según las preguntas que usted programe, según la dificultad de cada pregunta, usted establece qué tiempo va a tener esa evaluación. Posteriormente, hacia el final de la página, de todas las opciones que hay que configurar, está esta que es muy importante, lo de presentación de evaluación. Entonces, si la evaluación va a mostrar todas las preguntas a la vez, o si va a presentar una por una, si usted desea que el sistema devuelva al aprendiz a la pregunta anterior después de haberla contestado, o si no, y esta opción que es muy importante, donde aparecen las preguntas en orden aleatorio. Entonces, esta opción de preguntas en orden aleatorio es muy importante configurarla cuando se da más de una opción para presentarla. Y todos sabemos por qué. Después de que ya hayamos configurado, entonces vamos a darle la opción de enviar. Y allí verificamos en nuestra área de contenido, en actividades, que está la evaluación. Entonces, en este caso tenemos la evaluación de Paula Juliana, una evaluación creada por Paula Juliana, donde nos aparece la descripción y las instrucciones que ella configuró en la evaluación. Aparece activa, aparece disponible y lista para que los aprendices ingresen a presentar. La otra actividad que me solicitan es la de el centro de calificación. Entonces, vamos al panel de control. Para manejar esta configuración del centro de calificaciones, debemos ingresar a través del panel de control. Entonces, panel de control, centro de calificaciones completo. Entonces, allí me envía al centro de calificaciones. ¿Qué es lo primero que me indica la guía? Entonces, crear un periodo de calificación con mi nombre completo. Entonces, voy a las opciones, a la barra de opciones, buscamos la opción de administrar,
y allí el sistema me despliega todas las opciones que tenemos. Entonces, en primer lugar, ¿qué debo hacer? Crear el periodo de las calificaciones. Entonces, allí ingresamos, es muy sencillo, está la barra de opciones, y entonces damos clic en la opción de crear periodo. Y allí simplemente me pregunta qué nombre le voy a dar al periodo y listo, lo creamos, no hay ningún inconveniente. Posteriormente, la guía me dice que debo organizar las columnas. Entonces, nuevamente, estando en el centro de calificaciones, vamos a la barra de opciones, a la opción de administrar, y allí encontramos la opción de organización de columnas. Entonces, cuando nosotros ingresamos, el sistema me va a mostrar todos los periodos que están creados y las actividades que he creado con mi nombre. Por eso es muy importante que las actividades valorativas lleven su nombre completo, para que cuando usted vaya a organizarlas en el periodo que ha creado con su nombre, las pueda encontrar fácilmente y las pueda ubicar. Entonces, aquí ¿qué debemos hacer? Buscar las actividades que tienen mi nombre, las que fueron creadas por mí, que en este caso para la actividad desarrollada es un foro temático y una evaluación en línea. Entonces busco esas dos, doy clic sobre esta flechita que encontramos aquí a mano izquierda del nombre de la actividad y la arrastro. Entonces me va a quedar, este es el periodo que lleva su nombre. Entonces allí que vamos a encontrar el foro y la evaluación en línea. Si yo no he configurado el foro temático con valoración de puntuación, no lo voy a encontrar acá. Entonces, todas las actividades para que yo las pueda encontrar en el centro de calificaciones deben tener una valoración. Entonces, si ustedes dentro de todas las actividades buscan el foro temático y no lo encuentran, es porque nos hizo falta colocarle la valoración para que de esta manera sea valorativa y la encontremos en el centro de calificación. Además de eso, me dice también la guía que debo crear una columna con mi nombre, ¿cierto? Entonces dice la guía me dice, cree una columna total con su nombre completo. Entonces, vamos, estando dentro del centro de calificaciones completo, en la barra de opciones está la opción de crear columna calculada. La desplegamos y allí vamos a encontrar la opción de columna total. Entonces, ingresamos a columna total, le colocamos nuestro nombre, porque así lo indica la guía. Le colocamos nuestro nombre, volvemos nuevamente a organización de columnas, buscamos la columna que tiene mi nombre y la ubicamos en el periodo correspondiente. Entonces, si ustedes observan, al valorar esta actividad del centro de calificaciones que tenemos, el periodo que lleva su nombre, el foro temático con su nombre
la evaluación en línea con su nombre y una columna con su nombre, una columna de valoración total con su nombre. La siguiente actividad que debo hacer en el centro de calificaciones es crear una vista inteligente. Esa vista inteligente también la creamos desde la barra de opciones en la opción de administrar. Entonces allá aparece la opción de vista inteligente. Entonces ingresamos y la configuramos. Es diligenciar los datos que allí me piden con mi nombre completo y la visibilidad y listo. Enviar. Entonces está creada la barra de opciones de la opción administrar y la barra de opciones de crear columnas. Esas son las dos barras de las opciones que vamos a trabajar. Démonos cuenta que son actividades muy sencillas y si yo sigo el paso a paso de lo que me dice la guía, no tengo opción de perderme. Entonces son actividades muy sencillas. Aquí está explicado el paso a paso, que si queda alguna duda o algo, pueden ingresar a la sesión en línea grabada, al botón de actividades en la carpeta de sesiones en línea grabadas, o al video, al enlace del video que les envío del canal de YouTube. Bueno, estas actividades de aprendizaje 4 están en desarrollo desde el día 2 de noviembre. 2 de noviembre y van hasta el día lunes 7 de noviembre. Quiero que tengamos estas fechas claras para que no hayan inconvenientes posteriormente. El cierre de los enlaces para el envío de actividades es el día 8 de noviembre. El día martes 8 de noviembre al mediodía se cierran todos los enlaces para el envío de actividades. Y el día 10 de noviembre se hace el cierre del proceso formativo en el sistema de Sofía Plus. Entonces, por favor, tener muy claras estas fechas. Recuerden que debemos tener todas las actividades aprobadas. Todas las actividades realizadas en la plataforma de prueba deben tener su envío a través del enlace correspondiente. Entonces, aquí hago referencia. El diseño del programa parte 1, que es el anuncio y el perfil del tutor. Deben tener los pantallazos en un documento de Word, pegarlos en un documento de Word y enviarlos a través del enlace. El diseño del programa de formación parte 2, que es crear la sesión en línea y crear el foro temático de igual manera. Se le toman los pantallazos